Hola, bienvenidos a Tiempo de Letras. Hoy nos encontramos con el profesor Gilberto Loaiza Cano, autor del libro Poder Letrado. Profesor, ¿de dónde surge el título de este libro? Este libro pretendía sintetizar lo que ha sido para mí el estudio de la vida intelectual en Colombia y decidí que debía mostrar un panorama amplio de un proceso de larga duración en la historia de Colombia, que es qué ha sucedido con el poder político y la presencia de los intelectuales en el ejercicio de la política desde la independencia, por lo menos hasta el Frente Nacional, porque consideraba que eso reunía todo un ciclo en que el poder político estuvo en manos de un personal muy específico, muy concreto. ¿Qué relación hay entre el tener poder y el ser ilustrado? Bien, yo intento explicar en este libro que hay una relación muy estrecha entre saber y poder, que el saber era la premisa, es decir, tener conocimientos, sobre todo conocimientos de derecho, era una premisa fundamental para el ejercicio de la política, para ser gobernante, para cumplir con tareas de gobierno. Y es desde los criollos ilustrados, los criollos que a fines del siglo XVIII estaban ansiosos de participación en la vida pública, de participar en las tareas administrativas de la corona española, que encuentran en la independencia el momento crucial para catapultarse como el nuevo poder político, autorrepresentando sus cualidades, sus virtudes, y la principal virtud que mostraban era que reunían los conocimientos, las capacidades suficientes para tener control sobre la sociedad. Por ejemplo, legislar. Como eran especialistas en derecho, redactar leyes era su gran oficio para fundar la nueva república. Los que tienen el poder de la escritura y de la palabra son una minoría, han sido en la historia del país y de muchos países en América Latina una minoría muy selecta, muy capacitada, porque tuvo acceso a la educación, y hay una gran mayoría separada de los beneficios de la educación. Por eso poner como una distinción radical entre ser letrado y no ser letrado para poder ocupar puestos de gobierno fue importantísimo, fue vital, porque era poder diferenciar entre una plebe analfabeta y una capa ilustrada muy selecta, una minoría que podía cumplir con las tareas de gobierno. Una manera de solucionar el conflicto, porque de todos modos los gobernantes necesitan establecer algún tipo de relación con el pueblo, es tener unos intermediarios culturales. Los intermediarios culturales más importantes que ha habido en esas relaciones entre élite letrada y pueblo analfabeto son, por ejemplo, el cura párroco, el maestro de escuela, porque son individuos fronterizos, liminares, que están entre la élite letrada y los sectores populares, son los que tienen un contacto con la gente en su feligresía, en la parroquia, en la escuela, cumplen además funciones tutelares sobre los sectores no letrados. Un maestro de escuela muchas veces servía para escribir o redactar algo que la gente necesitaba redactar, o para leerles en voz alta. Eso lo hacía después de la misa dominical, eso lo solía hacer el cura párroco, salía al atrio y les leía el periódico, les leía la Gaceta Oficial. Esa era una manera de solucionar ese problema. El otro asunto es que esa relación tenía que ser conflictiva. ¿Por qué? Porque en buena medida el funcionamiento de nuestra clase política ha estado guiada por el temor al pueblo. Muchas de sus actitudes, comportamientos, políticas públicas han estado orientadas a reprimir o controlar o domesticar al pueblo, tener el pueblo más o menos domesticado para que obedezca con las leyes, con las normas que imponga el establecimiento. Sin
Sin embargo, ser culto y letrado no garantiza un buen ejercicio de la política. La república está basada en hacer reconocer que ciertos individuos son más capacitados que otros para el ejercicio de la política. La política ha estado por mucho tiempo concebida como un ejercicio exclusivo de profesionales de la política. Para ser profesionales de la política hay que ser rico. Pero hay otros requisitos. Por mucho tiempo el ejercicio de la política en Colombia significaba que había que cumplir con el requisito de ser rico, de ser blanco, de ser católico y de ser ilustrado. Quienes cumplían esas 4 condiciones estaban en la altura del sistema político. Ha sido la vida pública, con sus tensiones, con sus conflictos, con sus pugnas permanentes, que ha permitido que sectores diferentes que no cumplían con esos requisitos pudieran participar de la política. Es cuando emergen ya en el siglo XX personajes, figuras públicas que no pertenecían a ese esquema tan selectivo, tan excluyente. Por ejemplo, la aparición de Jorge Eliezer Gaitán, que era un mestizo. El mestizo Gaitán, que le decían el negro Gaitán en su momento, y de modo despectivo le decían el negro Gaitán, significaba que la sociedad había tenido algún grado de democratización del saber. Él pudo formarse como abogado con una beca que ganó para estudiar en Italia y regresa a hacer política. Y tiene una política de un contacto muy íntimo con los sectores populares. Eso ya es evidencia, es síntoma de un cambio en el sistema político por la aparición de ese tipo de agentes sociales de la política que no pertenecían a ese esquema excluyente de ser rico, blanco, católico e ilustrado. ¿Fue Gaitán una amenaza real para este poder hegemónico? El siglo XX trae un problema muy grande para el mundo, no solamente para Colombia, es cómo controlar a las masas, porque hay una masificación urbana que está sufriendo en el mundo. Colombia no es ajeno a eso. Hay un cambio demográfico en que el país va dejando de ser rural y se vuelve urbano. Hay movimientos sociales muy activos, por ejemplo, el proletariado industrial moderno que comienza a emerger en la década de 1920. Esos movimientos sociales necesitan algún tipo de control. Aquí se intenta tener el control sobre la masa urbana con un tipo de individuo que sepa administrar las relaciones entre las élites y los sectores populares. Eso se va a llamar el populismo. Entonces el populismo es una manera de buscar individuos lo suficientemente carismáticos que puedan tener una conexión muy cercana con los sectores populares, y esos individuos carismáticos fueron, en el caso nuestro, un Gaitán, un Gilberto Alzate Avendaño desde el lado conservador, siempre pensando, teniendo la preocupación en mente de cómo controlar cualquier desborde de los sectores populares, un desborde que podía provocar situaciones muy complicadas, muy conflictivas en la vida pública. Desde ese punto de vista, Gaitán, para el Partido Liberal, hace una recuperación de las masas para el Partido Liberal, porque hasta entonces el Partido Liberal había tenido muy malas relaciones con los sectores populares desde el siglo XIX. No olvidemos que son un par de artesanos que en 1914 asesinaron a un gran caudillo liberal, a Rafael Uribe Uribe. Lo matan a hachazos en Bogotá, porque el pueblo liberal se sentía traicionado desde hacía mucho tiempo por los liberales. Entre López Pumarejo y Gaitán, el liberalismo intenta recuperar a los sectores populares. La recuperación oligárquica de los sectores populares, cooptando a los sindicatos, la estaba haciendo el gobierno de Alfonso López Pumarejo. Pero otro tipo de cooptación con los sectores populares y por fuera del establecimiento lo estaba haciendo Gaitán. Y eso era supremamente peligroso, porque era un individuo como Gaitán, que llegó a estar por fuera del poder político, que estaba orientando a las masas. Por eso Gaitán se vuelve un personaje muy complicado, muy peligroso, que dicen, pues las élites más bien se ponen de acuerdo en que hay que matarlo, porque matarlo a él era matar al pueblo. No olvidemos el lema con que Gaitán se presentó muchas veces: yo no soy un hombre, yo soy un pueblo. Si él era el pueblo, al asesinarlo, se estaba aplastando al pueblo que estaba alrededor de él.
Revoluciones y conectividad, autor Boris Salazar. La hipótesis que contrasta este libro es que los caminos que unen a los que hacen la revolución ya están allí, en potencia, en estado de invernación, en el momento en el que son activados por los eventos desencadenantes hasta alcanzar la fuerza destructora y creadora de orden que conocemos como proceso revolucionario. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Confort ambiental en escuelas públicas de Cali. Autores Verónica Iglesias, Carlos Herrera y Miguel Rosillo. La calidad de la educación está relacionada con el nivel de atención de los estudiantes durante la jornada escolar. Un ambiente propicio y agradable es entonces clave para obtener los mejores resultados, especialmente cuando se trata de niños que son más reactivos a las condiciones del entorno. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. ¿Qué periodo de tiempo abarca este libro? Aquí quise hacer un estudio de larga duración, tener una visión de conjunto de lo que ha sido sobre todo la vida pública durante el tiempo republicano, desde sus orígenes, con el proceso de independencia, hasta el Frente Nacional, década de 1950. ¿Por qué todo ese periodo? Porque concibo que durante todo ese periodo fue el momento de hegemonía en la vida pública de la cultura impresa. Y el centro de la cultura impresa fue el político letrado, el hombre de letras que por reunir esa condición podía ser también hombre público, hombre de la política. Llego hasta la década de 1950 porque considero que ahí comienza una ruptura muy importante, muy significativa en la vida pública colombiana, es que ese tipo de poder, del poder de los letrados, que viene desde el criollo ilustrado desde el siglo XVIII y llega hasta el Frente Nacional, comienza a erosionarse. ¿Cómo se erosiona? Porque la cultura impresa comienza a ser relativizada, ya no es tan importante ni tan eficaz desde el punto de vista de la comunicación ante las masas, porque aparecen otros medios más eficaces, más rápidos, que van a ser la radio, que desde la década del 30 comenzó a presentarse, el cine y la televisión, que son grandes medios de comunicación de masas que hicieron que leer
y escribir ya no fuera tan importante. En la década del 50 ya había un grado muy alto de profesionalización de la escritura y había buenos niveles de lectura. Cuando uno se remonta a estos años, uno dice, este es un mundo que se perdió, porque era cuando la gente todavía leía libros y ya la gente hoy en día no lee libros. Y cuando la gente estaba leyendo libros masivamente, llegó la radio, llegó el cine, llegó la televisión y pulverizó, hizo añicos la cultura impresa. De 1851 a 1859 es un momento importante para el país porque se busca conocer las regiones. Esto es la Comisión Coreográfica. Háblenos acerca de esto. Bueno, la Comisión Coreográfica es un momento intelectual, científico muy importante del país, casi irrepetible, que es un grupo de individuos con los elementos muy precarios a su disposición, con los elementos técnicos a su disposición, que necesitan recorrer el país. Es cuando el Estado quiere cumplir una función constructora de la nación. El Estado, los funcionarios del Estado salen del centro político administrativo que es Bogotá, a lomo de mula, a recorrer el país. Eso es un hecho heroico para el momento en que lo hacen. La Comisión Coreográfica empieza en 1851 y termina en 1859. El mismo Codazzi muere de unas fiebres palúdicas en donde hoy se llama así, Codazzi Cesar, que es un homenaje que se le hace a él con el nombre de esa población. Fue exponerse físicamente a muchas situaciones complicadas en el recorrido por el país. Es cuando la élite, la burocracia del Estado sabe que la única manera de conocer el país es recorriéndolo, viajando por él, elaborando los mapas, construyendo caminos y haciendo un informe etnográfico de las costumbres, las variantes étnicas de cada población. El esfuerzo colectivo más genuino que ha hecho el Estado por conocer la nación. Después de eso no se conoce una tarea de tal envergadura, incluso hoy con medios técnicos más sofisticados que permiten recorrer el país más rápidamente. Ese fue un ejercicio de soberanía intelectual sobre el territorio. Háblenos de ese tiempo en el que los impresos eran el medio predominante. Los años que van de 1920 a 1950 es lo que podemos llamar una transición moderna en Colombia. Es la transición en la producción y en el consumo de símbolos de todo orden. ¿Por qué? Porque comienza a ser desplazada esa forma de producción de conocimiento que se hacía tradicionalmente por el medio impreso. Cuando la cultura impresa comienza a relativizarse, a erosionarse y aparecen medios de comunicación más rápidos y más efectivos, estamos viviendo una transición moderna. Es una democratización porque se vuelve más masivo el consumo. Por ejemplo, mucha gente analfabeta ya podía ir a cine, ver películas norteamericanas, escuchar la radio. Mucha gente que no sabía leer, pues le leían el periódico por la estación de radio, en los famosos radioperiódicos de los años 40, años 50. O llega la televisión, es decir, que eso transforma la mentalidad de los individuos, los educa de otra manera y ahí vamos a vivir un cambio en las costumbres muy grandes. Ese cambio en las costumbres que yo creo que no hemos estudiado suficientemente bien, que hace que ese país moderno que tenemos sea muy reciente. Es decir, la gente que comenzó a conocer la radio, el cine y la televisión es de los años 30 a 50, o sea, eso tiene 70, 80 años quizás. Para una historia de un país como Colombia es un hecho muy reciente. Esos cambios en la producción, en el consumo de esos nuevos símbolos que llegan de otra manera. Museo Julio César Cubillos, Patrimonio Arqueológico de la Universidad del Valle. Autor Carlos Armando Rodríguez.
Mediante la utilización del recurso visual, se explora las particularidades que caracterizan parte de la obra de los artistas de 11 culturas prehispánicas de nuestro país. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Crónica, reportaje, radio y video. Compilador Kevin García. De los 70 años de vida de nuestra universidad, durante 40 se han destacado las iniciativas de la Escuela de Comunicación Social. Nacida en la Facultad de Humanidades, la escuela fue uno de los pilares para la creación de la actual Facultad de Artes Integradas. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Bueno, yo soy profesor de la Universidad del Valle desde 1997, estoy vinculado al Departamento de Historia. Mi formación es de licenciado en Filología y magíster en Historia de la Universidad Nacional, doctor en Sociología de la Sorbona, París III, y soy responsable de una línea de investigación que se llama Historia Intelectual de Colombia, y en este momento estoy haciendo una historia del Estado en Colombia. Nosotros en general sabemos muy poco de nuestro país. La historia en general de nuestro país está por hacerse, aunque llevamos más o menos 50 años de profesionalización de la disciplina histórica, de formar historiadores profesionales, aún hay muchos vacíos explicativos y de relatos sobre el acontecer de la vida pública en Colombia. Los intelectuales son uno de ellos, saber quiénes han sido los intelectuales, cómo han sido nuestros intelectuales, la relación de los intelectuales con el poder político. No la hemos estudiado muy bien y es una tarea por hacer. La Universidad del Valle ha sido mi sitio donde yo he podido escribir varios libros. Gracias a la Universidad del Valle tuve mi comisión de estudios en el exterior para realizar mi doctorado en París. Yo le debo mucho a la Universidad del Valle y gracias a la Universidad del Valle pues está difundiéndose mi obra y mis investigaciones.